Pues buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Yo no puedo empezar sino con palabras de agradecimiento. Me parece fundamental que se sigan organizando jornadas en materia de igualdad. Sé que estamos en 2020 y estamos hablando de una materia absolutamente básica, pero está a la orden del día y es absolutamente necesario que avancemos todos en esta materia porque, desgraciadamente, seguimos encontrando con situaciones no ya de desigualdad, sino de discriminación en el ámbito empresarial. En este caso me proponían, y agradezco mucho también que hayan querido contar conmigo para esta intervención, las obligaciones normativas, quizá la parte menos amable. Me encantó la exposición de Rosario Benítez, su perspectiva, su empuje y las ganas de hacer cuestiones importantes. Yo en este caso no es que no las tenga en absoluto, sino que me voy a ceñir a lo que es el estricto marco normativo. Les pondré una serie de transparencias en las que voy desgranando las distintas obligaciones legales que me han parecido más importantes en este ámbito, teniendo en cuenta que el tiempo del que disponemos es bastante limitado. Con prácticamente cualquiera de las pantallas que pongamos a continuación podríamos haber estado pues toda la jornada de la tarde, pero entiendo que viene a continuación otra ponente y evidentemente no voy a ser yo la que acapare el tiempo. Dejo luego para turno de preguntas lo que se les ocurra. Hay cuestiones en las que desde, en este caso, la perspectiva privilegiada que tengo como inspectora de Trabajo y Seguridad Social he podido realizar no solamente actuaciones de igualdad, sino valorar y fiscalizar el cumplimiento normativo en esta materia en empresas de muy distinta índole y de muy distinto ámbito, desde empresas pequeñas, pymes y micropymes, a grandes empresas multinacionales en las que existen obligaciones compartidas y algunas específicas. Teniendo en cuenta el planteamiento que tenían de la jornada y la parte que me corresponde a mí es en el ámbito normativo en el que me muevo, normativa estricta, sin perjuicio de que luego, como digo, cualquier cuestión que pueda no haber aclarado suficientemente, dudas, inquietudes o la perspectiva en concreto de las actuaciones inspectoras me las puedan plantear para que las podamos entre todos debatir o darles mayor luz. Podríamos hablar de muy distinta normativa. Yo la primera pantalla que les pongo es la normativa interna. No he querido hacer aquí un alarde de conocimientos, incluyendo normativa europea, directivas, sentencias, convenios de OIT, porque creo que lo que se trata es de una jornada más práctica de aplicación directa a las empresas para reconocer pues, qué obligaciones que tenemos son de mi empresa, no lo son y hasta qué punto las tengo previstas en la normativa. Partiremos de esta norma sin perjuicio de que no hable de todas ellas. Les he dejado apuntadas aquí, por ejemplo, la Ley Orgánica, la 1/2004, para la protección integral de las víctimas de violencia de género, porque tiene una incidencia fundamental en las actuaciones en materia de igualdad y en los derechos que se reconocen a las mujeres víctimas de esta violencia de género, que se han integrado incluso muchos de ellos en el Estatuto de los Trabajadores. No entraremos a desgranarlos todos, sería absolutamente inviable. O la Ley 9/2003, de 2 de abril, es una ley autonómica de igualdad, simplemente apuntarla sin perjuicio de que me centre básicamente en el contenido normativo de las obligaciones del Estatuto y de la Ley Orgánica de Igualdad. Apunto en el último lugar, no sé si se llega a ver desde el final, el convenio colectivo. Me parece absolutamente fundamental que cuando hablamos de igualdad y hablemos de normativa, tengamos en cuenta también la normativa convencional. Aquí los agentes sociales no solo pueden, sino deben negociar medidas de igualdad cuando se está negociando un convenio colectivo. El Estatuto de los Trabajadores establece el marco, el vestido en el cual puede integrarse un determinado documento como convenio colectivo y establece unos mínimos de derecho necesario que debe contener todo convenio colectivo. Pues bien, este Estatuto de los Trabajadores en el artículo 85.1 configura como contenido obligatorio de los convenios colectivos la necesaria negociación de medidas de igualdad y en algunos de los casos la implementación de planes de igualdad a través del convenio colectivo. Por eso siempre que hablemos de igualdad será necesario poder atender a la regulación convencional que tengamos sobre determinados derechos y mejoras que se van incluyendo en los distintos convenios colectivos que se negocian. Como punto de partida y sin detenerme mucho, la Constitución española es la que incluye el marco a partir del cual se desgranan las distintas leyes orgánicas o distintas normas en las que se regulan las condiciones de igualdad y las obligaciones empresariales. Partimos de esta obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos sean iguales y efectivas y también son igualmente fundamentales los artículos 14 y 35 de la Constitución española. El 14 de todos es conocido, que incluye la necesaria igualdad en materia de situación de sexo de las personas, y el 35, donde se establece el deber de trabajar y el derecho al trabajo, termina haciendo ya una primera alusión en el 78 a la remuneración. La remuneración tiene que ser suficiente, pero en ningún caso debe ser discriminatoria. Ya tenemos esta primera puntualización. Principio de igualdad que parte igualmente de la Ley Orgánica de Igualdad. Aquí tuvimos una
una norma muy importante, la Ley Orgánica 3/2007, que introdujo, entre otras novedades y con carácter fundamental, los planes de igualdad. Ya se ha hecho referencia, yo recogeré el testigo en algunas de las cuestiones sobre los planes de igualdad, y supone también un avance en cuanto a definiciones. Hay cuestiones que veníamos apuntando o que incluso traíamos de normativa comunitaria, pero ahora la Ley Orgánica de Igualdad recoge distintas definiciones. Este principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres supone pues, la ausencia de toda discriminación, tanto directa como indirecta, por razón de sexo, y también y especialmente las derivadas de la maternidad o la asunción de obligaciones familiares y estado civil. Hasta ahora sigo solo con conceptos normativos. Este principio de igualdad de trato debemos respetarlo en las empresas, todas las empresas, en todos los ámbitos que además ha ido desgranando el artículo 5 de esta ley orgánica, en el acceso al empleo, en la formación profesional, en la promoción profesional, las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, en la afiliación y participación en organizaciones sindicales y en cualquier otra organización en las que se ejerza una profesión completa. La discriminación por razón de sexo se puede producir con carácter directo o indirecto. Estos conceptos que salen muchas veces en la normativa los he querido recoger para hacer una pequeña explicación porque nos pone también un poco en el punto de partida. ¿Qué es una discriminación directa? Cuestiones en las que también nos ha ayudado que se recoja en la Ley Orgánica de Igualdad. Es la situación en la que una persona haya sido o pudiera ser tratada de forma menos favorable que otra, en la que la única diferencia va a ser el sexo. Están en una situación comparable, las dos personas pueden estar desempeñando un trabajo del mismo valor en una empresa, pero se le está retribuyendo con un carácter inferior. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es el motivo? Tengo una situación comparable y estoy, en este caso, perjudicando a uno de los colectivos. Situación de discriminación indirecta es un concepto un poquito más difícil de aprender, pero igualmente explícito en la ley orgánica. Una situación de discriminación indirecta parte de una disposición, un criterio, una práctica empresarial que, siendo aparentemente neutro, lo que hace es colocar en una situación desventajosa a un determinado colectivo, y siempre y cuando no exista ninguna justificación objetiva ni razonable. Si yo en mi empresa estoy adoptando una medida que yo puedo entender que es absolutamente neutra y objetiva, yo promociono al colectivo que corresponda, a la persona que toque promocionarla, haciendo uso de una determinada técnica. Pues es que a lo mejor yo lo único que valoro es la antigüedad, o a lo mejor lo que valoro yo es el criterio X, póngale la consideración que les parezca, pero está produciendo un efecto en relación con uno de los colectivos. Es que a lo mejor aplicando este criterio, que en principio es objetivo, como puede ser el que dije de la antigüedad o el que se les ocurra, es que estoy produciendo una situación en la que el colectivo, en este caso casi siempre sucede que en la práctica el colectivo que tiene más dificultades para la promoción profesional es el femenino, pues en este caso estoy perjudicando al colectivo femenino. Revisemos, ¿existe una justificación? ¿Hay una proporcionalidad? ¿Es necesario? Esta práctica, aparte de producir este efecto, pasaríamos de la situación de desigualdad a la situación de discriminación. Discriminación directa también va a ser cualquier trato desfavorable hacia las mujeres vinculado con la situación de maternidad. Aquí no hay vuelta de hoja, lo dice explícitamente la Ley Orgánica de Igualdad, y en esto poca explicación les puedo añadir. A partir de ahora voy a incluir distintas diapositivas en las que hablo de la normativa específica, siguiendo un poco el íter de actuaciones que llevamos nosotros. En la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuando hacemos actuaciones en materia de igualdad, no nos centramos solo en las discriminaciones en genérico, sino que vamos hacia los distintos focos y a las distintas situaciones en que se pueden producir. En primer lugar, se trata de situaciones de acceso al empleo. ¿Qué norma tenemos directamente para el acceso al empleo en situación igualitaria? Pues el artículo 5 de la Ley Orgánica de Igualdad, que lo que hace es una definición en sentido contrario, una definición negativa. Nos dice que no constituye discriminación en el acceso al empleo y supone en todo caso una diferencia de trato basada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas, al contexto en que se lleven a cabo y la característica sea un requisito profesional esencial y determinante, puede que no sea discriminatorio en ese caso. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito por ejemplo, la publicidad o en una determinada película. Si yo voy a hacer una película sobre un personaje histórico X y lanzo una oferta de empleo en la que quiero un hombre y ese personaje histórico es un hombre, ¿qué les parece? ¿Supondría una situación de desigualdad? Estoy pidiendo que solo sean hombres. ¿Es discriminatorio? Pues veamos las circunstancias en las que se va a desarrollar y si es un requisito profesional esencial y determinante para la persona que voy a contratar, no será discriminatorio. ¿En mi empresa puedo hacer ofertas de empleo? Evidentemente, faltaría más.
Lo que no debo hacer es ofertas de empleo discriminatorias en las que yo esté ofertando un puesto de trabajo hacia uno de los determinados colectivos cuando ese requisito profesional no es esencial, no es determinante y no corresponde a las características específicas que se vayan a desarrollar. Se ha apuntado también, has apuntado el tema del esfuerzo físico. Pues el esfuerzo físico he querido aquí traer de la Ley de Empleo solo un artículo que nos dice que en todo caso se considera discriminatoria la oferta referida solo a uno de los sexos basadas en exigencias relacionadas con el esfuerzo físico. Únicamente el esfuerzo físico no es un criterio neutro, no es un criterio objetivo. Puede dar lugar a una situación de discriminación, una oferta de empleo en la que únicamente la diferenciación y el por qué requiero que sea un hombre el que vaya a participar esté basada en la necesidad de esfuerzo físico. Aparte de estas actuaciones en materia de acceso al empleo, significarles que nosotros también realizamos no solamente un control de las ofertas de empleo, revisamos que las ofertas de empleo que se publican sean neutras y que en principio no supongan ningún tipo de discriminación y para averiguarlo realizamos la investigación correspondiente, sino que se trata de hacer una investigación también de las situaciones de discriminación que se pueden producir y de hecho aún hoy se siguen produciendo cuando se deja sin acceder al mercado de trabajo a una determinada persona como consecuencia bien del sexo de la persona que se presenta al puesto de trabajo, bien como consecuencia de una situación absolutamente normal en la vida de una mujer como es una situación de gestación o una situación de lactancia o de parto reciente. Nos encontramos con situaciones que en el acceso al empleo a una persona que incluso se le pueda haber dado incluso la bienvenida para incorporarse a continuación a su empresa, cuando contesta diciendo perfecto, me incorporaré el día 1, quiero poner en conocimiento de la empresa que estoy en situación de embarazo, a partir de ese momento algo puede pasar y no se termina contratando a esta mujer. Estaríamos, como hemos visto, ante una situación de discriminación directa en el acceso al empleo. En el acceso al empleo también tengan en cuenta, estamos hablando en este caso un foro que muchas empresas, las consecuencias que puede tener la entrevista de empleo o los datos que estamos recabando de la persona que se va a incorporar a mi plantilla. Cuando se trata de incorporar a mi plantilla, lo que debo de incorporar siempre es el talento y la aptitud y la necesaria correspondencia con las exigencias de mi puesto de trabajo y de la persona que viene a desempeñarlo. En las entrevistas de trabajo, en los procesos de selección, supondría una infracción de carácter muy grave en materia de empleo, fiscalizable por supuesto por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el solicitar datos de carácter personal durante la entrevista. Si la entrevista deriva en la necesidad de saber cuántos hijos tengo, si estoy o no casada, cuál es mi situación, si tengo custodia, no tengo custodia compartida, la edad de mis hijos, es que estoy incluyendo criterios que a lo mejor la persona que lo está haciendo no pretende discriminar, pero sí se puede estar produciendo esta situación de discriminación y evidentemente son cuestiones en las que no debemos entrar cuando estamos haciendo la primera criba para acceder a las empresas. En materia de condiciones de trabajo, parto básicamente del Estatuto de los Trabajadores y de 3 derechos básicos que se integran aquí. El derecho a no ser discriminado, el derecho a una adecuada política en materia de protección de la seguridad e higiene en el trabajo y el de la consideración debida a la dignidad y la intimidad de las personas, incluyendo la protección frente al acoso sexual y por razón de sexo. Incluyo estas 3 obligaciones porque me parecen básicas y fundamentales y muchas veces vienen todas ellas incardinadas unas en otras y a veces es difícil deslindarlas y son absolutamente necesarias. En cuestión de prevención de riesgos laborales no es el día ni el tiempo que tengo para poder hacer la intervención, pero no quería dejar de apuntarles que muchas personas cuando están sufriendo una situación de discriminación, cuando están sufriendo una situación de acoso sexual o acoso por razón de sexo, tienen también una afectación a su salud que debemos tratar desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales y no solo el enfoque de género que tradicionalmente se ha venido desarrollando en cuanto a la situación de embarazo, parto reciente y lactancia natural de la mujer trabajadora. Estos derechos básicos en la relación de trabajo tienen también su punto de partida y esto es normativa básica también y reconozco y se lo he dicho al principio que quizá me toque la parte menos amable porque es la de normativa en el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores. En principio y en final son nulas las decisiones, incluyendo pactos individuales y decisiones unilaterales de la empresa que supongan en el empleo o cualquier condición de trabajo algún tipo de discriminación por razones entre otras de sexo o de orientación sexual. También son nulas las órdenes de discriminar y existe una garantía de indemnidad recogida en el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores que entra de lleno también en el ámbito de la actuación inspectora, pues hay una infracción específica, la del 812, una infracción muy grave en la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social. Esta garantía de indemnidad, ¿a qué lleva? A que una persona que haya reclamado ante su empresa una acción administrativa ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o una actuación jurisdiccional para exigir el principio de igualdad de trato y no discriminación, a continuación no sufra ningún tipo de represalia
represalia o trato desfavorable en sus empresas. Esto está previsto también en este artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores. En materia de clasificación profesional y promoción profesional, la llamada del Estatuto es en todo caso a evitar que se produzcan situaciones de discriminación directa e indirecta. Voy un poco rápido para poder avanzar un poquito más. En materia de ascensos, igualmente necesito que mis criterios de ascenso sean neutros y que no produzcan ningún tipo de discriminación hacia las mujeres o hacia los hombres. Y apunto aquí una cuestión que ha salido también en la ponencia anterior, la posibilidad de la discriminación positiva. Es que si yo tengo en mi empresa una situación en la que hay una segregación ocupacional o incluso la situación que conocemos todos de los techos de cristal, que en muchas ocasiones encontramos con estructuras piramidales, en la base mayores mujeres y a medida que aumentamos en puestos de responsabilidad, no siempre, pero en ocasiones encontramos con que hay mayor dificultad a la hora de encontrar a las mujeres. ¿Se pueden establecer en las empresas medidas de acción positiva? Por supuesto, y ya no solamente es como mejora prevista en el ámbito de lo deseable, sino que en el propio Estatuto de los Trabajadores está prevista esta posibilidad, afectando en su caso a mujeres o en el caso que correspondiese a los hombres. Parto de la misma consideración de que la igualdad supone igualdad entre mujeres y hombres. No se trata de solo fomentar medidas de acción positiva hacia las mujeres, sino de contribuir a la normalización y a la existencia de una situación igualitaria. En materia de remuneración es otra de las cuestiones, otra de las puntas de lanza que en la Inspección de Trabajo adoptamos en cuanto a las actuaciones en materia de igualdad. De hecho, tenemos incluso nuestro plan director por un trabajo digno que de 2018 a 2020 contempla una serie de acciones y una de ellas, y con carácter prioritario, es el de las retribuciones. Retribuciones, ojo, que no salario. La retribución es un concepto mucho más amplio y este principio de trabajo, salario no, retribución idéntica o retribución igual para trabajos y puestos de igual valor, viene establecida también en el Estatuto de los Trabajadores, con independencia de que la retribución la satisfagamos directa o indirectamente, con independencia de que sea asalarial o extrasalarial. Y de hecho en nuestras actuaciones de revisión lo habitual no es solamente pedirles qué salario se está abonando, sino qué cuantías estamos hablando en conceptos indemnizatorios. ¿Se abonan gastos de locomoción? ¿Se abonan dietas? ¿Se abonan gastos por desplazamiento? ¿En atención a qué? ¿Cuáles son los importes? ¿Cuánto se percibe? Porque encontramos en ocasiones situaciones de diferencia, a veces las menos en cuanto a salario base, casi siempre terminamos con salario base, convenio colectivo, pero en ocasiones se ha encontrado alguna situación de diferencia. En los complementos salariales hay muchas desigualdades y más de una situación de discriminación, pero en los conceptos extrasalariales también en ocasiones encontramos diferencias de trato que no tienen ninguna justificación y por tanto pasamos del ámbito de la desigualdad al ámbito de la discriminación. Quería, en materia de retribución, hacerles referencia a tres novedades que se han introducido a raíz del Real Decreto Ley 6/2019. La definición del trabajo de igual valor, el registro retributivo, aunque hable de registro de salario, realmente es un registro retributivo porque integra salarios, complementos y percepciones extrasalariales, y la justificación en determinados casos a través de ese registro de las desigualdades que se produzcan. El trabajo de igual valor es la definición que tienen aquí. Lo que ha venido es a integrar los conceptos que estaban en la jurisprudencia y, de hecho, nosotros cuando en la inspección actuábamos tirábamos de sentencias en este sentido para poder determinar cuándo un puesto de trabajo tenía el mismo valor o análogo valor que otro puesto en el que se estaba abonando una retribución inferior, y ahora la ventaja es que lo tenemos recogido aquí. Son conceptos quizá un poco vagos, pero es que llevan a que necesariamente en cada uno de los casos se analice si se da o no se da esta situación de trabajo de igual valor. El registro de salarios. El registro de salarios es obligatorio para todas las empresas. El Real Decreto Ley entró en vigor el 7 de marzo de 2019 y, por tanto, desde ese momento en todas las empresas debemos tener este registro de retribuciones. Un registro que integre y desagregado por sexos en distintos puestos de idéntico valor, categorías o grupos equivalentes, las retribuciones que estamos percibiendo, diferenciándolo y desagregándolo en función de que se trate de mujeres y de hombres. Además, tengo que tener una obligación adicional, cumplir con una obligación adicional, que es permitir el acceso de la representación legal de los trabajadores a este registro retributivo. Y además una obligación específica, que es la de justificación. Si con ocasión de la elaboración de mi registro retributivo yo veo que en global las mujeres están cobrando un 25%
casi siempre va a ser menos, evidentemente, pero podría ser en el caso contrario. Aquí se habla en genérico, aunque yo les digo que en la práctica lo que nos encontramos es básicamente la retribución inferior para las mujeres. Si existe una diferencia hombres-mujeres de un 25%, pongámoslo a favor de los hombres o a favor de las mujeres, lo que prefieran, cuando se trate de una empresa de más de 50 trabajadores deberá incluir en este registro salarial una justificación del motivo. La ley en este caso nos lleva, el Real Decreto Ley nos lleva un poco a entender que básicamente quieren que se justifique, porque cuando uno lo lee dice la justificación deberá referirse a que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras. Bueno, me lo ponen ya en la norma, parece que está hecho. De lo que se trata en este caso es de evaluar mi situación y ver que si esta justificación no existe, ponerlo como tal no va a servir de mucho en el caso de que nos fiscalicen la situación retributiva en la empresa, porque vamos a detectar que aunque hayan puesto no obedece a motivos de sexo, explíqueme cuáles son, dónde los tenemos, qué situación hay. Quizá la idea del legislador, y en este caso no podría decirlo yo, que no he sido, sería un poco que hagamos una mayor auditoría salarial en las empresas y que en caso de que detectemos situaciones de desigualdad, que actuemos frente a ellas y no solamente teniendo en cuenta el plan de igualdad, sino un instrumento retributivo específico. En materia de conciliación también salió el artículo 44 de la Ley Orgánica de Igualdad, nos habla de la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares. Es que la familia no es la madre, la familia tenemos muchas carencias todavía en avanzar en esta situación de corresponsabilidad. El régimen de los permisos, que evidentemente es aplicable a todas las empresas y en esta materia ha tenido mucha relevancia el Real Decreto Ley 6/2019, debe ser aplicable a todos y debemos tener en cuenta también el régimen convencional específico que podamos tener. Frente a situaciones de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, les he incluido aquí dos referencias básicas. La Ley Orgánica de Igualdad contempla acciones que yo llamo preventivas y acciones que yo llamo reactivas. Esto es cosecha propia, no es normativa. Todas las empresas y los representantes legales de los trabajadores tienen esta doble obligación, preventiva y reactiva. Cuando hablamos de la representación legal de los trabajadores, una primera obligación que es la de contribuir a que la situación en la empresa lleve a que no se produzcan las situaciones de acoso sexual o de acoso por razón de sexo. Y una obligación reactiva que es informar a la dirección de la empresa de los comportamientos de que hayan tenido conocimiento y pudieran propiciar este tipo de situaciones. Obligaciones de las empresas. Toda empresa, y dice tal cual la Ley Orgánica de Igualdad, toda empresa, con lo cual no soy yo quien para dirimir y decir que a partir de un determinado umbral numérico la obligación existe, es para todas, debe promover para las condiciones de trabajo que sean objetivas, neutras y que no propongan o que no favorezcan situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Además, todas las empresas deben arbitrar procedimientos específicos para dar cauce a situaciones en las que una persona trabajadora ponga en mi conocimiento que existe una situación que a su juicio puede ser calificada como acoso sexual o como acoso por razón de sexo. Todas estas obligaciones objeto de negociación con la representación legal de los trabajadores y además se plasmarán en lo que nos indica la normativa. Para mí es fundamental y es una deficiencia que he encontrado mucho en las actuaciones, porque no solamente nos centramos en que existan estos protocolos o que no se dé la situación objetiva de acoso sexual o acoso por razón de sexo, sino que entramos en el contenido, y el contenido es que debe ser adecuado a mi empresa, no por ser muy grande, no por tener 3 archivadores de protocolo va a ser mejor. Si mi empresa es una micropyme o una pyme, ¿qué protocolo voy a hablar yo? Y de los representantes de los trabajadores, si tengo 3 trabajadores en plantilla. No caigamos en el recurso fácil, y perdón que lo diga así, que es lo que a veces me he encontrado, en el recurso fácil de buscar en internet, que hay muchos modelos, hay muchos protocolos, hay muchos, copio, pego, lo tengo y cuando venga la inspección se lo enseño. Es que esto puede evitar situaciones de desigualdad hasta el punto de llegar hasta el acoso sexual y el acoso por razón de sexo dentro de una empresa. Se trata de una herramienta lo más ágil posible y lo más adecuada a mi realidad. Debo valorar cuál es el contenido, pero la siguiente fase es que lo conozca la plantilla. Si mis trabajadores y trabajadoras no conocen que yo tengo un protocolo, ya puede ser buenísimo, que no va a servir para nada, ni siquiera para el cumplimiento básico normativo cuando llegue la inspección de trabajo, porque si no he dado traslado a la plantilla, ¿qué tengo? ¿Un documento a esperas de que vengan? Se trata de cumplir la obligación legal y en este sentido dar conocimientos. Todas las empresas deben respetar el principio de igualdad, es básico, es fundamental. Y además deben adoptar medidas que deben ser objeto de negociación con la representación legal de los trabajadores. En algunos casos hay algunas empresas a las que estas medidas en materia de igualdad les llevan a la necesaria elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
Si se fijan, he querido destacar las dos palabras desde el principio, porque no solo con la elaboración del plan de igualdad cumplimos con la obligación normativa. Es tan fundamental contar con un plan de igualdad como que el mismo se aplique. La normativa básica la tenemos aquí, que no me voy a detener mucho más en ella. La obligatoriedad de contar con planes de igualdad, como saben, la obligación ahora mismo la tenemos entre 151 y 250 trabajadores, pues el umbral numérico se ha visto afectado. Posteriormente, cuando transcurran los 3 años que la disposición transitoria 12ª ha incluido, será obligatorio para todas las empresas de 50 o más trabajadores. Se generan problemas en cuanto al cómputo, a mí me lo plantean, pero es que yo tengo una empresa que fluctúa mucho mi plantilla, yo tengo un trabajo estacional de temporada y es que puedo tener 500 o 300 trabajadores en un momento dado, pero es que luego la plantilla merma y me quedo con 30, que son los que lo hacen. ¿Cómo lo computo? La ley orgánica no lo dice, seguimos esperando y en este caso quizás es una crítica, pero la digo con toda la convicción, necesitamos un reglamento de desarrollo, no puede ser que estemos buscando nosotros nuestra normativa, nuestros criterios internos, las que nos dicen, tenemos consultas de la Dirección General de Empleo y consultas específicas nuestras en las que cómo computamos, y hemos terminado por entender que lo computaríamos teniendo en cuenta los mismos criterios que se exigen en cuanto a la obligación legal de reserva de personas con discapacidad en las plantillas. Por cada 200 trabajadores indefinido contamos uno eventuales, por 200 días trabajado fracción computamos otro trabajador. El cómputo lo hacemos nosotros así, pero entiendo que deberíamos tener un desarrollo reglamentario que diese seguridad jurídica a ambas partes para poder hacerlo. De todas formas, el tema del cómputo para tener o no un plan de igualdad también les digo que se ve afectado no solamente por la normativa, sino las sentencias. Conocen la sentencia de noviembre de 2019 en la que el ponente fue Ángel Blasco Pellicer y avanza un poco más y da una vuelta de tuerca, indica es que los planes de igualdad no solo deben aplicarse a los trabajadores de la empresa, sino que los trabajadores cedidos a través de empresas de trabajo temporal tienen derecho a que también se les apliquen estos planes de igualdad. Con lo cual nos queda todavía mucho por avanzar en la materia. También deberán contar con planes de igualdad aquellas empresas a las que le determine esta obligación los convenios colectivos, cuando la autoridad laboral por sustitución de las sanciones accesorias lo determine y en cualquier caso con carácter voluntario. La elaboración de los planes de igualdad se puede adoptar en cualquier empresa. Este pantallazo así como muy visual lo he querido poner para que vean un poco nuestro cumplimiento o las obligaciones que por nuestra parte hacemos. Plan de igualdad. ¿La empresa tenía obligación de tener plan de igualdad? ¿Cuenta con él? ¿Sí o no? ¿Tenemos plan de igualdad? ¿Ha sido objeto de inscripción? Ahora les comentaré lo de la inscripción. Y no nos centramos solo en eso, sino que... ¿Me queda poquito tiempo? Sí, iré un pelín más rápida, perdón. Sino que se debe implantar y es necesario que se adopten además medidas de evaluación y seguimiento. No nos quedemos solo con que tenemos un plan de igualdad, sino que avancemos. Una obligación específica que se ha incluido también es la de inscripción de los planes de igualdad. En la Comunidad Valenciana es a través del RECON, el Registro de Convenios Colectivos, donde se están inscribiendo los planes de igualdad a estos efectos. La obligación la tenemos desde marzo, pero es bastante reciente la resolución a la que he tenido acceso para decir que se inscriben. Cuando no tengan obligación de contar con plan de igualdad, evidentemente deben contar con medidas en materia de igualdad y aquí les destaco que decir medidas y nada más crea una cierta indefinición legal. ¿Cuáles son las medidas? ¿A qué materias deben abarcar? ¿Cuál es el número de trabajadores? Yo entiendo que todas, con independencia del número, y las medidas en función del diagnóstico y la situación que tengamos nosotros. Y por último, he hecho referencia aquí a dos cuestiones en relación con la representación legal de los trabajadores, pues aun cuando no sea situación directamente de discriminación o de desigualdad, sí es conexa con la materia de la que les estoy hablando esta tarde, y es la de las obligaciones legales para con los representantes legales de los trabajadores, los derechos a los que se tiene acceso como representantes legales de los trabajadores. Tienen derecho a recibir información, al menos anualmente, sobre la situación en materia de igualdad en la empresa, incluyendo el registro retributivo al que he hecho referencia. Tienen derecho también a conocer cuál es la proporción de mujeres y hombres en la plantilla en los distintos niveles profesionales y también en relación con las medidas que en materia de igualdad estoy adoptando en la empresa y en caso de contar con planes de igualdad con las acciones que para cumplimiento del plan de igualdad estoy adoptando. Y dicho esto, yo termino casi siempre mis intervenciones en esta materia haciendo referencia, moviendo, destacándolo, diciéndolo mucho, porque quiero que se queden todos con la palabra oportunidad. ¿Por qué me parece tan importante? Porque en el ámbito cada uno de nuestras respectivas competencias, si avanzamos en el cumplimiento de la norma, es que estamos consiguiendo una sociedad más justa, más igualitaria, y cuando ya descendemos al terreno de la empresa estaremos consiguiendo no solo la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las personas que están trabajando, sino que avanzaremos igualmente en eficiencia y competitividad empresarial.
Vuelvo a dar vueltas a la palabra oportunidad porque me interesa recalcarla y, por supuesto, darles las gracias por la atención y aguantar aunque haya excedido un pelín el tiempo. Gracias.